Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Bien, y saludamos de manera muy especial a todos los que se conectan a esta hora con su emisora Restaurando las Sendas Antiguas, a todos los que están ahí pegaditos con esa buena programación, con toda la bendita instrucción que nos da nuestro Creador, recibiendo cada día de su consejo para caminar de manera correcta, de la manera en que a Él le agrada. Hoy estamos agradecidos con Él porque nos da la oportunidad de estar aquí una vez más, a solas con nuestro Creador. Agradecidos porque, a pesar de todas las cosas, su infinita misericordia nos alcanza y hoy podemos estar aquí, atentos, con el corazón dispuesto para recibir una vez más de su bendita palabra, de su bendita instrucción, esa que trae libertad, esa que trae sanidad, esa que de igual manera trae exhortación, pero también trae consuelo. Y de la misma manera trae nuevas fuerzas a cada uno de nosotros para levantarnos y seguir adelante. Así es que a todos los que nos escuchan de fuera del país, bienvenidos. Esta es su casa, siempre lo decimos. Hoy quiero que meditemos un poco en la escritura, como lo hacemos en cada programa, y quiero que meditemos un poco en el no pasa nada. No pasa nada, una frase que muchos, aunque no la digan, se la llegan a creer. No pasa nada. Puedo vivir como quiero y no pasa nada. Puedo hacer la voluntad del Eterno como yo quiera y no pasa nada. Y esto es algo que con el pasar del tiempo se ha venido tomando mucha fuerza dentro de las iglesias, dentro de las comunidades. Y quiero compartirles esta reflexión hoy porque el Eterno me da la oportunidad de predicar en el Shabbat que acaba de pasar. Y me pareció bien interesante para compartirlo con ustedes. Entonces, quiero que veamos dos ejemplos. Tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura, pero quiero que veamos dos ejemplos específicamente. Uno lo encontramos en Génesis, en Bereshit capítulo 7, y voy a leerles el verso 13 y ya van a saber ustedes de quién les estoy hablando. Dice la Escritura: en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. 8 personas. 8 personas que entran en el arca. 8 personas que toman la decisión de obedecer en cabeza de Noé, que fue el que recibió las instrucciones directas de nuestro Creador. Y trabajan por mucho tiempo. Trabajan durante más de 100 años. Fueron más de 100 años hablando y predicando a las personas de aquel tiempo. Pero al final vemos como solo 8 personas entran al arca, ¿no? Todos conocemos el resto de la historia. Luego vamos a leer unos versículos más adelante para que veamos lo que sucedió en realidad. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Jeremías, nos encontramos con un caso bien interesante y bien particular, y es que el pueblo está en desobediencia. El pueblo se rebela contra el Eterno, no quieren obedecer, y vemos a Jeremías durante 40 años
predicando y hablando mañana, tarde y noche. Y hablándole a su pueblo y diciéndole que tenían que arrepentirse. Hablando al rey, hablando al ejército, hablando a todos para que ellos lograran volver su corazón al Eterno, para que hubiera un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuva. Y vemos cómo nos sucede, ¿no? Vemos cómo el último rey que tuvo Israel fue el rey Sedequías, y vamos a verlo más adelante, cómo quizá rechazó a Jeremías durante tantos años. Dice la escritura que lo apresaron, que lo golpearon, que lo azotaron, que se burlaban de él. Y entonces vemos cómo no atienden la voz del profeta, aunque el enemigo les esté rodeando. Cuando miramos un poco del contexto, nos vamos a dar cuenta, y muchos dicen que más o menos tardaron entre año y año y medio sitiando la ciudad, sitiando el reinado, hasta que cortando el suministro de agua, cortando muchas cosas, hasta que un día logran abrir una brecha en el muro, ¿no? Entonces, tenemos un profeta hablándoles día y noche durante 40 años. Muchos de los del ejército enemigo decían que Jeremías se había vuelto del lado de ellos, ¿no? Que le había dado la espalda a su pueblo porque los desanimaba. Y entonces Jeremías en realidad les estaba diciendo la verdad, les estaba diciendo: arrepiéntanse de su pecado, cambien su manera de vivir, y si no lo van a hacer, mejor no peleen. No pueden ir a pelear porque el Eterno de Israel, el Elohim de Israel, no está con ustedes. Pero ellos, de una u otra manera, así como el pueblo, como el resto de humanidad en los tiempos de Noé, pensaron que no pasaba nada. Cuando miramos el contexto de Jeremías, vemos que el pueblo estaba a punto de caer en cautiverio por desobedecer la palabra del Eterno. Una de las instrucciones que el Eterno le da a su pueblo dentro de las 613 leyes es: cada 7 años dejarán reposar la tierra. No sembrarán, no ararán, no cosecharán, dejarán descansar la tierra por completo. Y entonces vemos cómo durante 490 años nunca dejaron descansar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? Y sucede mucho en nuestro tiempo, sucede mucho en nuestros días. En los tiempos de Noé, ¿de qué creen que hablaba Noé? De viene un diluvio, va a llover muchísimo. Y entonces todo el mundo se burlaba y todo el mundo le decía: nunca ha llovido, no va a pasar nada, no sucederá nada. Y todas las personas se convencen a tal manera, a tal punto, de que como pecan, fallan, van en contra del Eterno durante quizá un mes, 2 meses, un año, 3 años, durante tanto tiempo, aún asisten a iglesias, asisten a comunidades, pero su pecado está con ellos, y como aparentemente no pasa nada, terminan creyéndolo, ¿no? Pues eso pasó en los tiempos de Noé. Muchos pensaron y dijeron: hombre, no va a pasar nada. Y entonces sigamos nuestra vida completamente normal. Y como pasaba un año y otro año y otro año y otro año, dice la escritura que iban casándose y dándose en casamiento y vivían una vida completamente normal. Se burlaban de Noé mientras él obedecía. Jamás pasará nada. Era lo que se pensaba. Cuando nosotros miramos de este lado con el profeta Jeremías, pasaba lo mismo. ¿Por qué dejar reposar la tierra cada 7 años? ¿Para qué? No es tan importante. Otras cosas tal vez sí lo eran, otras cosas tal vez tenían más prioridad, otras cosas quizá eran más al punto, al momento.
Y entonces, no lo dice la escritura, pero quizá muchos podrían decir, hombre, al final esto es cada 7 años y se nos puede olvidar. Se nos puede olvidar y pues no pasa nada, porque el Eterno igual conoce nuestro corazón y igual somos su pueblo. Entonces, pues no va a pasar nada, ¿no? Vemos cómo en contexto, en el tiempo de Jeremías, aquellos judíos forman o se crea en ellos un orgullo y una seguridad tan fuerte porque el Eterno, el Elohim de Israel, vivía en su ciudad. Es el único lugar en el mundo donde el Eterno ha escogido para vivir allí, para reposar allí, en su presencia 24 horas al día. Y entonces, eso más que un deber de responsabilidad les creó un orgullo nacional. Y entonces quizá muchos decían, hombre, tenemos el templo, tenemos la presencia en este lugar, las naciones que están alrededor no lo tienen, tenemos el arca, tenemos la Torá, tenemos todo, jamás nos va a pasar nada. Jamás, somos intocables, jamás pasará nada, ¿no? Y entonces, ¿cuántos hay hoy en día que piensan de la misma manera? ¿Cuántos hay hoy en día que eh, tal vez se les cruza por su cabeza el hecho de, hombre, pues yo voy a la comunidad, guardo Shabbat, guardo fiestas, eh, oro, ayuno, si no cumplo la voluntad al 100%, porque igual pues soy un ser humano, porque igual puedo fallar, porque cometo errores, cumplámosla a un 90%, un 95%. Al final, pues no va a pasar nada, porque el Eterno conoce mi corazón, ¿no? Igual estoy atento, estoy congregándome, no pasa nada. ¿Cuántos dentro de una comunidad piensan, si yo no oro, no pasa nada? Si yo llevo una doble vida, no pasa nada. Si estoy lleno de envidia, si estoy lleno de rencor, de rivalidad, pues al final no pasa nada. Si estoy lleno de orgullo, si paso por encima de las personas, sin importar quién sea, con tal de cumplir mi propósito, pues al final no va a pasar nada. Si no leo la palabra, no pasa nada. ¿Cuántos piensan de esta manera? ¿Cuántos van por su vida creyendo que no pasa nada? Pues resulta que la humanidad en el tiempo de Noé se acostumbró a vivir así, con ese no pasa nada. Judá y Benjamín en los tiempos de Jeremías se acostumbraron a vivir con el no pasa nada, porque al final Dios es bueno y Dios es amor. Y eso es verdad, nadie dice lo contrario. Pero hay algo que olvidan, ¿saben? Hay un detalle que generalmente se olvida y es que ese mismo Dios que es bueno, ese mismo Dios que es amor, también es un Dios justo. Y ese Dios establece normas e instrucciones, gústenos o no nos guste. Y entonces, muchos todavía siguen con el pensamiento de que el Eterno se tiene que adaptar a mí, el Eterno se tiene que adaptar a mis planes, el Eterno me tiene que apoyar en todo lo que yo quiera, porque si no es así, entonces es que está enojado conmigo, no me acepta, no me quiere acabar, no hay nada bueno para mí. Olvidamos que los que tenemos que adaptarnos a Él y obedecerle a Él somos nosotros. Entonces, les decía que Noé pasó más de 100 años predicando la palabra del Eterno y llamando a un arrepentimiento. Y nadie quiso hacerlo, nadie quiso obedecer. Ya leímos cómo solo 8 personas entraron en el arca y alcanzaron a salvar sus vidas. Ahora leamos el verso 21 de Génesis 7, dice la escritura, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo,
y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Fíjense cómo luego de años y años de llamar al arrepentimiento, de estar predicando, lo que recibió fue burlas, lo que recibió fue críticas, lo que recibió fue un completo desprecio. Y les decía que tal vez muchos pensaron, nunca va a pasar nada. Al final, sí pasó. Quiero que veamos lo que sucedió con este rey Sedequías, el último rey que hubo antes de que llevaran el pueblo cautivo a Babilonia. Dice la escritura en Jeremías capítulo 52 a partir del verso 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Miren lo que pasó. Después de que Jeremías duró 40 años hablándoles y llamándoles al arrepentimiento y no tomaron ninguna decisión porque creyeron que jamás iba a suceder nada, miren lo que pasó. Primero toman al rey, a Sedequías, lo llevan delante del rey de Babilonia, el rey más perverso que había en su momento, Nabucodonosor. Dice la escritura en el versículo 10, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Miren esto. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Fíjense cómo en estos dos ejemplos que encontramos aquí, por un momento en Noé, toda la humanidad murió. Si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que al final fueron más obedientes los animales que los mismos seres humanos. Terminaron salvándose solo 8 personas que obedecieron. Los demás quizá pensaban, no pasa nada y jamás va a pasar nada. Porque en todos los años que llevamos, pues nunca ha llovido. Porque habría de llover ahora. Y vemos cómo en el texto de Jeremías, capítulo 52, como un rey al que se le habló muchísimas veces durante muchos años, jamás quiso obedecer, creyó que la ciudad era imposible de penetrar, que jamás podría entrar el enemigo, porque adicional a eso tal vez estaba, o tal vez no, estaba la presencia del Eterno allí. Fíjese cómo sí es invadida la ciudad, sí sale él huyendo, pero al final lo alcanza. Y entonces se cumple todo lo que el profeta Jeremías decía. Y entonces tal vez por no rendirse ante el Eterno, por no volver su corazón a él y tampoco querer rendirse ante el enemigo, terminaron degollando sus hijos delante de él. Termina este rey de Babilonia degollando a todos los reyes, los príncipes de Judá. Y por último, termina sacándole los ojos a Sedequías. Por muchos que pensaron en algún momento, no pasa nada. Ahora, míralo en tu vida. ¿Cuántas cosas hay escondidas en ti? ¿Cuántas cosas estás haciendo en lo oculto quizá, donde nadie se da cuenta? Donde no está ni el esposo o la esposa o los hijos o los amigos o los hermanos de la comunidad, no hay nadie, estoy solo, pues no pasa nada. ¿Cuántos años llevas pecando? ¿Cuántos años llevas
haciendo tu voluntad? ¿Cuántos años llevas creyendo que realmente no pasa nada? Hoy te estoy dando dos ejemplos de que sí pasa algo. Porque si tú eres de los que cree que tu pecado no va a tener consecuencia, estás muy equivocado. La paga del pecado siempre va a ser la misma, la muerte, y eso nos lo enseña el libro de Romanos. ¿Por qué contigo habría de ser diferente? Porque a veces el ser humano tiende o tiene la facilidad de pensar y de creer que porque es él, no va a pasar nada. Que porque es él, tiene licencia o permiso para pecar contra el Eterno. Dos ejemplos en los que nos damos cuenta que no terminaron bien. Dos ejemplos en los que se sufrió muchísimo. Dos ejemplos en los que encontramos una respuesta directa al sí pasa algo. Yo quiero dejarte en esta hora esa reflexión en tu vida. Quiero dejarte en esta hora este tema, estos dos ejemplos para que tú lo medites a lo largo de esta semana. Tú sabes en qué estás fallando. Tú sabes las cosas que estás haciendo. Y esto le incumbe a niños, a jóvenes, a adultos, a matrimonios, a ancianos, absolutamente a todos. Nos incumbe un tema como este. Porque estoy completamente seguro que muchos, hasta esta hora, habían venido pensando lo mismo. No pasa nada. Ya llevo mucho tiempo con esto y no ha pasado nada. No tiene por qué pasar. ¿Cuántos que fallaron en algún momento, que pecaron en algún momento? Y como han pasado quizá 2 o 3 años después de esa caída, creen que jamás va a pasar nada. Alguien me decía ayer, no hay nada y no se queda nada oculto entre cielo y tierra. Y yo quiero decirte hoy que el Eterno te está llamando. Yo quiero decirte hoy que el Eterno te está buscando. Yo quiero decirte hoy que el Eterno te está diciendo, hey, cuidado. Hoy está trayendo una palabra para sacudirte a ti. Hoy está diciendo, como lo habló Noé en algún momento, arrepiéntanse, vuelvan, tienen el tiquete pago para entrar en el arca. Solo tienen que arrepentirse, dejar su maldad, dejar su pecado, dejar su rebeldía y su necedad y volver su corazón al Elohim de Israel. Pero muchos no quisieron. Hoy el Eterno te está hablando como Jeremías le habló a aquel rey y a aquel pueblo, a aquel ejército. Ríndanse ante el Eterno, vuelvan su corazón a Él. Porque al final, si van a pelear de esta manera, será una muerte segura. ¿Cuántos quizá siguen pensando como pensó el rey Sedequías tal vez? Por aquí me voy, nadie me ve, me escapo, me escondo en otro lado y no va a pasar nada. Y gracias a ese pensamiento sus hijos murieron. Los príncipes de Judá murieron. A él le fueron sacados los ojos y lo dejaron morir de la peor manera. ¿Qué más tiene que hacer el Eterno para que tú logres entender que es tiempo y es momento de dejar de jugar con Él, de dejar de jugar con su palabra, de dejar de jugar con las promesas que Él te ha dado? Que llegó el tiempo de ser sinceros y de ser sensatos y de volver nuestro corazón al Eterno. Hoy es el día en que el Eterno te está llamando y te está sacudiendo a través de su bendita palabra. Es el orden que nos da la Escritura. Primero hablamos, primero mandamos la palabra, primero sacudimos con la palabra del Eterno, o el Eterno nos sacude con su bendita palabra, nos redarguye, y cuando no se obedece, viene lo más difícil. Viene muerte, porque lo decía hace un momento, la paga del pecado es muerte. Así es que, si tal vez tú eres de los que piensan no pasa nada,
Yo te invito para que te tomes tu tiempo, para que pongas, como dirían por ahí, las cartas sobre la mesa delante del Eterno para que seas sincero con Él, para que te arrepientas y vuelvas. Te está dando la oportunidad, te está llamando, te está diciendo regresa, no sigas en lo mismo. Deja de pecar, deja de mentir, deja de hacer lo que no debes hacer, deja de ver lo que no debes ver, deja de hablar con quien no tienes que hablar. Y ven a mí. Todavía la puerta del arca está abierta. Todavía la oportunidad del Eterno para arrepentirse y buscarle de corazón está abierta. Pero solo tú puedes tomar la decisión. Así es que yo les invito para que haremos en esta hora, para que ese pensamiento y esa frase sea desarraigada del alma, de la mente y del corazón. Y a partir de hoy tengamos que empezar un nuevo camino. Para que ojalá algún día usted, que escuchó esta palabra, que no es casualidad, tenga la oportunidad de contarnos y de testificar lo que el Eterno hizo en su vida. Como tal vez cuando estaba a punto de tomar la decisión, una decisión equivocada, cuando estaba a punto de tomar esa decisión que traería muerte y fatalidad a su vida, a su familia, a sus hijos, usted escuchó la palabra del Eterno y se arrepintió y sacó esa frase de usted y vino ante los pies del Eterno y Él le restauró y le levantó. Bendito Abacadosh, yo te doy gracias en esta hora y te pido en el nombre de Yeshua, Padre, tú que conoces el corazón de cada uno, tú que conoces todas las intenciones de cada uno de tus hijos, Padre, los que te escuchan en esta hora. Yo te pido en el nombre de Yeshua que sea tu bendito Ruach redarguyendo, papá. Que seas tú trayendo a memoria, que seas tú quitando toda venda, que seas tú recordando, bendito Rey, todas aquellas cosas que se están haciendo de manera incorrecta, Padre. Y que tus hijos creen que no pasa nada. Yo te clamo para que todos aquellos que llevan quizá años pecando contra ti, fallándote, ofendiéndote, y como no ha pasado nada durante años, están confiados que jamás pasará. Pero hoy tú estás diciendo que pronto vendrás y castigarás a todos aquellos que se han burlado de ti. Por eso estamos como en esos tiempos de Noé, los últimos días, el último tiempo para poder regresar, para poder retornar, para poder volver nuestro corazón al Eterno, para poder arrepentirnos, papá. Ayúdanos, te lo pido, por favor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, aquellos que tienen esas batallas, bendito Rey, en su mente, aquellos que tienen esas batallas, Santo de Israel, porque abrieron puertas, Padre, que jamás debieron abrir. Yo te pido hoy, ayúdales. Yo te clamo para que seas tú haciendo presencia en sus vidas, dando instrucción, dando dirección, haciendo un milagro si es necesario, Padre, para todos aquellos que se arrepientan y que quieran volver genuinamente su corazón a ti, papá. Yo te amo y te bendigo y te doy gracias porque sé que tú estás obrando, porque sé que tú lo estás haciendo, bendito Rey, en cada familia, en cada hogar, cada joven, jovencita, Padre. Yo sé que tú lo estás haciendo. Por eso en esta hora te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.